Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y estoy muy contenta de que ustedes estén conmigo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que está pasando en las Olimpiadas. No se puede dejar de hablar de eso, pero voy a empezar con otra cosa. Voy a empezar a platicarles algo que me pareció muy emotivo. Estoy segura que muchas personas han oído hablar o estudiaron o recuerdan el nombre de Hannah Senesh. Hannah Senesh fue una heroína de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué una heroína? Les voy a platicar más o menos. Si alguien quiere agregar algo, ya saben que me pueden interrumpir y decir lo que gusten. Hannah Senesh fue una joven que durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento dado de su vida, ella decidió que quiere ayudar en alguna forma a la gente que está en Europa. Ella nació en Inglaterra, se fue a vivir a Israel, que entonces no era Israel, y durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, se tomó una decisión, un grupo de 40 y pico de, ¿cómo se llama?, paracaidistas, decidieron ir a Europa y ayudar en alguna forma a salvar gente judía de los campos o de tratar de sacarlos de Europa. Hannah Senesh fue una de esas paracaidistas, se fue a Eslovaquia, se echó en paracaídas y logró ayudar sobre todo a niños judíos para sacarlos de Europa y tratar de salvarlos en alguna forma de una muerte segura. Acuérdense, estoy hablando ya del año 43. Desgraciadamente, en 44, un año después, los alemanes la capturaron, la torturaron tremendamente, pero no pudieron hacerla hablar a pesar de todo lo que le hicieron. Por eso pasó a la historia, por haber salvado a los niños, por no haber abierto la boca, pasó como una verdadera heroína de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros, yo enseñaba mucho acerca de Hannah Senesh, además de todo, era poetisa, entonces yo a mis alumnos les enseñé poemas de Hannah Senesh y para mí ocupaba un lugar sumamente importante en mi programa de trabajo como leer. Entonces, acabo de leer la semana pasada cómo Israel decidió honrar este año no solo la memoria de Hannah Senesh, sino como ella hubiera cumplido ahorita 100 años de edad, en recuerdo decidieron que iban a conmemorar su fecha de 100 años de vida, bueno, de 100 años, de una manera especial. Y a mí personalmente me conmovió mucho. Tomaron
un grupo de paracaidistas, los llevaron en avión como se fue Hannah Senesh con sus compañeros y conmemoraron 100 años que hubiera cumplido Hannah Senesh echándose en paracaídas en los lugares de Europa donde ella y sus compañeros se dejaron caer y ayudaron a las víctimas todo lo que pudieron para tratar de salvar, sobre todo, a niños judíos. La verdad, digo, generalmente, cuando queremos recordar a alguien, lo que hacemos es una ceremonia muy en serio, hablamos, decimos, pero esto se me hizo una manera sumamente original de recordar a Hannah Senesh y recordar que hubiera cumplido 100 años. Desgraciadamente, fue asesinada por los alemanes en 1944. Pero su memoria vivirá para siempre con nosotros, porque verdaderamente es un ejemplo a seguir. Creo que era la única mujer en todo el grupo de paracaidistas. No se les olvide que en 43 y 44 las mujeres no teníamos tanta participación como tenemos ahora, pero es una manera, yo creo, muy digna, muy bonita de recordarla y no olvidar quién fue Hannah Senesh y lo que hizo Hannah Senesh. De veras, a mí me conmovió mucho la manera como Israel decidió honrar, recordar a Hannah Senesh. Si alguien tiene algún comentario, este es el momento, porque voy a cambiar de tema. No sé si alguien quiera comentar, si alguien alzó la mano, pero si no, sigo con el otro. ¿Qué dices, Judith? ¿Me sigo o alguien va a hablar? Ahorita no tenemos a nadie que quiera comentar algo, puedes continuar. Ok, entonces voy a cambiar de tema. Recuerden, Hannah Senesh hubiera cumplido 100 años y no la olvidemos y que pase de generación en generación lo que ella hizo, porque es muy importante recordar el pasado para ver si podemos mejorar el presente y el futuro, que es lo que estaba yo platicando antes del programa, precisamente con Judith, que es la persona que me ayuda a platicar con ustedes de lo que hay que recordar y de lo importante que es recordar la historia. Voy a hablar un poquito de las Olimpiadas. A ver, antes de que sigas, Juan Ricardo quiere comentar algo. A ver, Juan Ricardo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, gracias. Con gusto de estar aquí contigo otra vez. Y yo con mucho gusto de que ustedes que estén conmigo. ¿Qué pasó, Juan Ricardo? Pues te quiero agradecer que nos comentes de Hannah Senesh, así se dice, Senesh. Nunca había oído hablar de ella, muy interesante. Caray. Nunca había oído hablar de esta persona, de veras es un héroe, es un héroe de la historia. Te quería preguntar, ¿de qué nacionalidad era? Ella nació en Inglaterra. Ajá. Era inglesa, claro, judía, y Sí. Se fue a vivir a Israel
Y estando en Ya Israel, le pusiste. fue que se juntó el grupo que fue a ayudar, que fueron a Europa, no tenían por qué. Yo sé, es muy difícil entender. Oye, A perdón, te los voy a que son interrumpir héroes. y te voy a dar un dato, según tengo yo entendido. Hannah A ver. Senes es húngara. Húngara, sí. Ah, Es creo húngara que y luchó en Hungría con los combatientes. Es más, cuando fue capturada con un grupo de personas húngaras. Uno de los que iba con ella vive actualmente en México. Hace poco ¿De tuvimos la veras? oportunidad de entrevistar. Sí, iban con ellos cuando la capturaron, parece ser, y todo, y uno de ellos escapó y vive en México, si no me equivoco, pero es de nacionalidad húngara, Húngara. ella. Sí, cierto, Y, perdón. sí, Sí, me y se iba a equivoqué. lanzar sobre Yugoslavia, pero fue entrenada por el ejército británico. Ella fue parte del Allí ejército. fue donde, Sí. allí Exacto. fue donde me confundí. Recordemos que en esa época lo que es Israel actualmente estaba bajo el mandato Claro, británico. Entonces Claro. ella llega a Israel y ahí la entrenan como espía, Claro. como militar, por el ejército británico, y por eso pelea por ese ejército. claro. Gracias, muchas gracias, Isaac, por la aclaración. La verdad es que a los 90 años, como que ya se te va un poco la onda. Pero como Qué bueno que solo fue de dónde nació, porque la verdad no me acuerdo, no la conocía, entonces no tuve la oportunidad de ver cuando nació No. ella. Pero espero que cuando tú llegues a los 90 años tengas mejor memoria que yo. Gracias. Lo único que me acordaba de Hannah Senes es que nació en Hungría. Todo lo demás te lo sabes mejor que yo, así que no, y te acuerdas más que yo, así que no hay problema. Ok. Les agradezco mucho a los dos. Gracias, Yamaya, y gracias, Isaac. Ya estoy mejor informado, muy interesante. Gracias de nuevo. Ok. ¿Puedo aprovechar? Sí, Estoy calculando que ella debe haber tenido 23 años cuando la Sí. capturaron. sí, no, tenía ya 24. Bueno, cuando la mataron ya tenía 24. Ajá, qué barbaridad. También que yo me he puesto a pensar muchas veces cuando me hacen alguna curación médica dolorosa o cuando voy con el dentista, me pregunto hasta qué punto yo personalmente hubiera permanecido callada bajo tortura. Mira, yo siento que eso es una pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de su vida lo hace. No tenemos la menor idea, no podemos imaginarnos cómo vamos a reaccionar. Ojalá nunca pasemos por esas situaciones tan espantosas que tantos millones de personas pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Yo verdaderamente, y tú también, Ariel, estábamos en una edad, y tú más que yo, tú llegaste, si no me equivoco, a México en el año 42, ¿no? Es correcto. Y es decir, llegaste huyendo ya de Europa, de Francia. Tú sí viste, sentiste. Nosotros aquí en México oíamos, pero no es lo mismo que estarlo pasando. Y yo me imagino la angustia que pasaron tú y toda tu familia en el barco para llegar a México, donde estaba ya el tío Arturo. Mira, no hay comparación. Tú tienes vivencias que yo nunca tuve, que solo me las imagino. Pero ha de haber sido tremendo. Y de veras yo no creo que haya un solo ser humano que sepa verdaderamente cómo reaccionaría en un caso
de esos. Y ojalá nunca tengamos que tomar una decisión así. Verdaderamente ha de ser espantoso. Espantoso. Yo por eso admiro tremendamente, pero muchísimo, a todos los sobrevivientes que pasaron un campo, que pasaron todo lo que se pasó en esta Segunda Guerra Mundial, que fue algo tan horroroso, en el que el ser humano cayó a un nivel espantosamente bajo, en una situación en que el ser humano demostró lo cruel, lo malo que podemos ser, porque cualquiera en algún momento no sabemos de ninguna manera cómo hubiéramos reaccionado, qué hubiéramos hecho. No sé. Claro que en mis 5 sentidos, yo digo que yo sería de los buenos, de los valientes. Bueno, eso quisiera, pero no puedo garantizar que verdaderamente lo fuera yo. Yo verdaderamente agradezco su participación y si nadie más tiene nada que agregar, voy a cambiar de tema. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? No, parece que no. Bueno. Bueno, ahorita voy a hablar, digamos, algo para reírnos un poquito. Algo que pasó en las Olimpiadas. Voy a platicar 2 cosas que pasaron en las Olimpiadas. Si me equivoco, lo que yo leí allí donde, en la Villa Olímpica, donde duermen la gente que participa en los Juegos Olímpicos, dijeron que las camas eran de cartón, que no aguantaban esas camas a 2 personas. Digo, no sé si fue broma, si fue cierto, pero decían que para evitar actos, ya saben, no voy a usar la palabra porque no vaya a ser que me corran, pero el caso es que la delegación israelí, esto es para que nos riamos un poco, Padre, para que tú no la digas, yo la digo, supuestamente las bautizaron como las camas antisexo. Listo. Ok, bueno, tú eres joven, tú puedes decirlo. Yo vengo de una generación... Espero se asuste con el término. Yo la palabra sexo en mi generación no se usaba mucho. Se hablaba, pero la palabra no se usaba. Bueno, la cuestión es que la delegación de jóvenes israelíes decidió ver si es cierto que las camas aguantan o no. Y se fueron subiendo a una cama. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando subió ya el 9º, la cama colapsó. Entonces se dieron cuenta que eso de que las camas eran de cartón para que no hubiera sexo, bla, 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 era pura mentira y se estaban divirtiendo a lo grande. Claro que luego fueron amonestados, claro que se les llamó la atención, tienen que pagar por la cama que rompieron y es una de las cosas chuscas, digamos, ligeras que pasaron en esas Olimpiadas. Y bueno, pues vamos a reírnos un poco con estos jóvenes, porque finalmente pues son
muchachos jóvenes que, que quisieron divertirse. A alguien se le ocurrió, los demás lo siguieron y pasaron un muy buen rato. Claro, va a venir el castigo, va a venir la amonestación, pero mientras los chicos se divirtieron. Y bueno, qué bueno que la pasaron bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Porque voy a platicar otra cosa que pasó en las Olimpiadas. ¿No? Bueno. Sí, te comento, Maya, Sí. que está chistoso, está chusco este asunto de las camas de cartón. Ya había yo escuchado algo sobre eso. Sí. Entonces, pues sin comentarios, nada más decirte que está de alguna manera chusco, ¿no? Pues mira, la verdad es que los que van allí a competir, pues también van a divertirse, ¿no? Entonces lo pasaron bien, lo pasaron bien. Es un detalle, digamos, chusco dentro de las Olimpiadas. No le quita la hicieron algo por la humanidad. Todo el mundo se cuestionaba de las camas y cuánto durarían, y resultó que aguantó a 9 personas una cama hecha en cartón, y era una de las preguntas más importantes en las Olimpiadas. Así que, por más que haya sido, resolvieron una duda existencial que hubiera pasado a la eternidad, y ahora gracias a ellos no. Claro. Bueno, eso se forma de cotorreo y de todo, ¿verdad? Pero interesante. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos pasaron un muy buen rato. Y ahora voy a hablar de otra cosa de las Olimpiadas que a mí me parece sumamente importante y que me emocionó mucho. Hay el chico, bueno, perdón, ningún chico, el joven que ganó la medalla de plata de judo. Al recibir la medalla, dijo que se la dedicaba. Él compitió por Mongolia. Así es que la medalla en realidad, digo, es de Mongolia, pero él le dedicaba la medalla y su victoria a Israel. ¿Por qué? Él es un chico iraní, un joven, si no me equivoco, tiene 24 años. Se crió, es iraní, pero está en contra de los líderes del gobierno y de la política de Irán. El hecho de que se le dijo que en unas competencias perdiera para que no tuviera que competir con un israelí, a él lo hizo completamente en contra, lo puso en contra de sus líderes y decidió que se va de Irán y se fue, primero se fue a Alemania, luego se fue a Israel, que fue en donde verdaderamente se preparó como judoka para competir, y él siente que como lo recibió Israel, como lo trató, como a él le fue en Israel, él está en deuda y por eso le dedica con mucho cariño su medalla de plata a Israel para agradecerle todo lo que Israel le dio, lugar, todo entrenamiento, porque su entrenamiento fue en Israel. Y cuando yo oigo
un caso como este, pienso cómo sería mucho mejor el mundo si hubiera más gente como Ella me iba a mandar unos materiales que ella escribió. ¿Mandé? No, nada. ¿Cómo sería este mundo, un mundo muchísimo mejor, si más gente se pusiera a pensar que todos somos seres humanos y que si nos lo proponemos como seres humanos, podemos llegar verdaderamente a un tratado de paz? Miren, yo sé, Irán está en contra de Israel, pero no son solo Irán e Israel, son muchas las personas y los países que tratan de tener el poder y de ser los que manden y los que digan y los que no, y los que hagan pedazos al mundo. El poder cada vez se demuestra más lo que el poder puede envenenar a un ser humano. Y este chico, este joven, al tener este detalle tan humano, tan, ¿cómo lo diré? No sé qué palabra usar, pero es un detalle, un ejemplo maravilloso para el resto del mundo, el reconocimiento. Él no está en las Olimpiadas ni peleando ni nada. Él verdaderamente tuvo un detalle precioso, un agradecimiento a un grupo de gente que lo ayudó, a un grupo de gente que le dio apoyo y que lo preparó para competir en las Olimpiadas. Y creo que debería de ser un ejemplo a seguir y tomar como base que hay que tomar las cosas. Hay que ser buenos seres humanos para poder crear, hacer un mundo mejor. No sé si alguien quisiera agregar algo o me voy ya a otro. ¿Quiere comentar? Yo sí quisiera preguntar algo. Sí. Dime. Este joven en las Olimpiadas, decías que competía representando a Mongolia. Sí. Qué lástima que no estaba con los israelíes, que no representó a Israel. No sé, Juan Ricardo, no tengo la menor idea. Ajá. No sé si no se lo permitieron, no sé cómo estuvo el arreglo, no tengo la menor idea. Él compitió por Mongolia, pero cuando ganó la medalla de plata, se la dedicó y le dio las gracias a Israel. Y fue bellísimo, qué gesto bellísimo. He sabido de otros casos, incluso atletas de México, que al no tener entrenamiento ni apoyo aquí en su país, se van a otro país y los aceptan, los entrenan, y entonces van a las Olimpiadas y representan a ese país que los acogió. Seguro pasó lo mismo con este chico. No sé por qué, eso no lo aclaraba la noticia. De acuerdo, no es un caso único, pero es interesante. Lo bonito fue el gesto que él tuvo hacia Israel. Exacto,
El Yo detalle es estoy eso, porque hay muchos atletas, perdón, que interrumpa, hay muchos atletas que compiten por otros países porque las Olimpiadas lo permiten. No es lo mismo que sucede en el fútbol, para que no hubiera esa comercialización de atletas en el fútbol, pero en las Olimpiadas se permite. Este año hay 3 atletas mexicanos que por diversas circunstancias compiten por otro país. Una de ellas, una holandesa, que ganó la medalla de plata en tiro con arco. Curiosamente, les ganó el tercer lugar, quedaron las mexicanas. No se enfrentaron. Y curiosamente se hubiera dado el enfrentamiento entre 2 mexicanas si ayer una de las arqueras, ¿sí? La que perdió a fin de cuentas, hubiera ganado, probablemente hubiera sido su rival. La otra arquera, que es mexicana, pero que compite por Holanda y lo hace porque se casó, bueno, por Países Bajos, como han pedido que se nombre, ya no Holanda, y lo hace ella por convicción propia. Hay otro deportista que está compitiendo, si no me equivoco, en canotaje, y hay un tercero que está compitiendo, que ya compitió 2 veces por México en salto con caballo, es un miembro de la comunidad, ¿sí? Se apellida Michan, y él compite, Alberto Michan, y él compite estas Olimpiadas por Israel en salto con caballo y con posibilidad de tener medalla o de tener un buen puesto dentro de esto, pero lo hace porque él se fue a vivir a Israel en este sentido. Las Olimpiadas permiten esto y así como eso, hay varios atletas, no nada más de México, sino de otros lados que están compitiendo esto. Lo que más se da es de países africanos que compiten mucho por el país que los tenía en alguna época conquistados o esto. Entonces se va dando. Probablemente con el iraní, el caso es de que él desertó y probablemente a lo mejor esté viviendo en Mongolia y haya desertado y no esté viviendo esto y está compitiendo por ahí. Pero es algo que se da y lo curioso del caso es a quién agradeció y cómo lo agradeció, ¿no? Gracias, Isaac. La verdad, muchas gracias, Isaac. Yo, yo sí sabía que podían los atletas representar a otro país. No sé cómo se hace todo el arreglo y todo eso, pero así es. Ahora, ojo, voy a decir una cosa que ha dado la vuelta ahorita, no nada más en México, sino al mundo, y que ha provocado mucho tema de discusión con algo similar. El equipo de softball de México, ¿sí? Femenil, está compuesto mayormente por mujeres que juegan en la Liga de Estados Unidos, pero la mayor parte fuera de todas son nacidas en Estados Unidos, la mayoría se diría como padres mixtos porque alguno es mexicano y el otro es americano. La mayoría, era muy curioso ver que el equipo mexicano en las Olimpiadas se hablaba todo en inglés, porque todas hablan inglés. Es más, la única jugadora que es por México no conocía bien el inglés y entonces, curiosamente, la que representaba a México, ¿sí? Que sería el español, ¿sí? Y por hablar español no se podía comunicar con el resto del equipo mexicano. Al final no hubo problemas, todo eso, pero lo que le ha dado la vuelta es primero que ellos tuvieron una actuación, entre comillas, destacadas, llegaron a un 4º lugar, perdieron la medalla de bronce en un juego contra Canadá, pero la noticia hace 2 días, o hace un día, fue que las jugadoras que representan a México, que son nacidas en Estados Unidos, tiraron a la basura uno de sus uniformes, o sea, para no cargarlo y no llevárselo de regreso, tiraron a la basura los uniformes del equipo mexicano, ¿sí? Ya ha dado mucho de qué hablar, si es una falta de respeto, si lo hicieron porque como no son mexicanas, no les importa el uniforme. Muchos atletas mexicanos y otros salieron a decir, no se debe hacer eso, ¿cómo tiran el uniforme? Lógicamente otros dijeron, bueno, no lo tienes que guardar de por vida tu uniforme, y además te dieron 9. Entonces fueron las boxeadoras las que lo reconocieron, las que encontraron en la basura de la Villa Olímpica los uniformes del equipo de softball de las jugadoras mexicoamericanas, para nombrarlas de alguna manera. Y lógicamente, pues ha venido el tema de si se sienten mexicanas, si se identifican o simplemente usaron la camiseta de México para estar presentes en unos Juegos Olímpicos. Y ahí entra otro concepto de el que representa a otro país y cómo lo siente y qué no, o si fue simplemente una distracción o qué haría, ¿no?
En mi caso y con los que hemos platicado, yo hubiera dicho que por lo menos se lo hubieran, si no lo querían los uniformes o no los podían cargar, porque se tenían que llevar las colchas, fundas, cojines y todo lo que les regalaba la Villa Olímpica y no les cabía en sus maletas, pues que se lo hubieran regalado pues, a los empleados, a alguien. Seguramente alguien hubiera estado feliz de la vida de recibir un uniforme de alguna selección olímpica, la que sea, y llevárselo y quedárselo hubiera sido un buen detalle, o donarlos y que alguien y se rifen y se saquen fondos para ayudar a una buena causa. No tirarlos a la basura como diciendo, no me importa, son basura para mí. Pero bueno, ese es el otro tema que ha dado la vuelta hoy con México y con las Olimpiadas en ese sentido. A falta de medallas, pues también nos damos a divertir con otras cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo tu intervención, Isaac. Yo no había leído nada de eso, no había oído eso. A lo mejor ahorita cuando termine el programa lo voy a leer, pero qué bueno que lo dijiste, pues se me hace a mí en lo personal un detalle muy feo de estos chicos que hicieron eso. Estas chicas son el equipo femenil. Ok, de estas chicas, qué cosa tan desagradable. Es una falta de educación. Ojo, como detalle, el presidente de la Comisión de Softball de México, que es la encargada, una de ellas, salió primero a defenderlas diciéndoles, bueno, tienen 9 uniformes, entonces ya tienen 9 uniformes, ¿qué importa si se queda uno más, si no se queda uno más, si lo tiran? Luego dijo que las boxeadoras, en vez de estar concentradas en ver qué encontraron de las mexicanas por ahí, deberían de haberse preocupado por por tener una buena actuación como la tuvieron las jóvenes mexicanas en el softball. Ya el Comité Olímpico Mexicano salió a decir que estas chicas, y se va a hacer una investigación, pero si sucedió algo así, estas chicas van a estar prohibidas de que representen nuevamente a México en algún torneo, olimpiada o alguna otra cosa más, y van a pedir inhabilitación al softball internacional, aunque por el nivel que tienen, a lo mejor alguna podría llegar a jugar por Estados Unidos o Canadá, pero lo más probable es que tanto Estados Unidos y Canadá tienen mejores jugadoras y no las hubieran llamado, y fue una oportunidad para ellas estar en México. Y lo hicieron, por lo menos durante los Juegos, no es que se hayan visto no como mexicanas, todo, pelearon, lucharon como atletas por ganar una medalla, lo cual también es interesante cuando ves lo de Irán, que hay atletas de Irán que deciden no competir, y no porque les toque ya enfrentar al israelí, porque en el camino podría ser que les tocara enfrentar a un israelí. Claro. Ya tuvimos un nadador en alguna olimpiada pasada que no se echó a la alberca porque ni siquiera se puso, porque en otro carril estaba un israelí. Entonces, también hay que determinar qué sucede con esos casos que dices que se mete la política en eso, ¿no? Desgraciadamente, tenemos la tendencia los seres humanos de hacer de todo asunto algo político. Y volvemos al tema de siempre, el poder hace que el ser humano haga cosas espantosas. Y antes de que se me acabe el tiempo, voy a cambiar un poquito de tema, porque se me hace interesante lo que les voy a platicar ahorita. El presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, tomó una posición sumamente fuerte, hizo declaraciones muy abiertas debido a que apareció en las oficinas, en un elevador, alguien, no se sabe quién, alguien pintó ¿cómo se llama? El escudo. Vaya, perdón. Nazi, sí. Jane levantó la mano. Jane. ¿Quién? Jane Streme. A ver. No sé si quiero decir algo, pero levantó la mano. A ver, que diga antes de que siga yo con esta. Bueno, yo lo que quería comentar
es Sí. que en muchas ocasiones todos los equipos regalan a otros equipos, hacen intercambio de uniformes o de playeras o de cachuchas para tener de las otras. Y la verdad que sí se me hizo una falta de educación haberlo tirado al basurero. Claro. Eso era lo que quería yo comentar. Muchas gracias, Jane, por tu comentario. Como lo vea uno, es una grosería y una falta de educación lo que hicieron estas atletas, de tirar el uniforme a la basura. A mí, en lo personal, se me hace una cosa muy, muy fea. ¿Ok? Voy a seguir con... gracias, Jane, por haber participado. Con mucho gusto. Saludos a todos. Igualmente, Jane. Nos vemos el martes, ¿eh? Órale. Bueno, lo que estaba yo platicando en las oficinas del presidente Biden, en un elevador, apareció, van a creer que se me olvidó cómo se dice en español, la Cruz Gamada, pues, el Lakenkreuz. Y se armó, ya se imaginan ustedes, la tremolina que se armó allí con el presidente de los Estados Unidos, y hizo declaraciones sumamente enérgicas en contra de que no va a permitir en su administración ninguna muestra de racismo, de antisemitismo, de odio entre seres humanos. Miren, es muy triste, muy, muy triste. Yo creo que además también la pandemia nos ha sacado por completo de cómo estábamos viviendo, de nuestra rutina. Qué triste que en pleno siglo XXI todavía puedan las ideas nazis tener público que las acepte. Qué triste que después de todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y no, por favor, no estoy hablando del pueblo judío nada más, estoy hablando de la humanidad. Es tristísimo, dolorosísimo que todavía haya gente que esté de acuerdo con ideas tan espantosas como de que hay seres superiores a otros. Yo sé que cada semana hablo de esto, pero quizá haya quien me escuche y lo transmita, y a lo mejor, todavía podemos hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Por qué tienen que tener más fuerza esos comentarios, esas ideas, y no las ideas de igualdad, las ideas de humanismo, las ideas de respeto de uno a otro? ¿Por qué no nos damos cuenta? Y lo dije la semana pasada, y lo digo hoy, y lo voy a decir la próxima semana. ¿Cuándo vamos a concientizarnos de que solo la educación puede salvar a la humanidad? Miren, es tristísimo lo que está pasando. De veras,
Yo sé, el hombre es culpable de todo, nos dieron libre albedrío y nosotros decidimos qué mundo queremos. De veras, hay gente que cree que es superior a otros y no se da cuenta que su superioridad consiste únicamente en haber tenido la suerte de recibir una educación mejor y que él debería, o ella es igual, estoy hablando del ser humano, debería simplemente de transmitir esas ideas de igualdad y ver que, por ejemplo, digo, nosotros vivimos aquí en México, estamos conscientes de las fallas en la educación que hay en los pueblos. De veras, no podemos concientizarnos de las cosas que están mal fuera de la capital. De veras, no podríamos, los que tenemos una situación más privilegiada, ayudar al desarrollo de todo el país. Yo me imagino que en todo el mundo hay diferencias entre la provincia y las ciudades, pero hay países, bueno, que se llaman del primer mundo, ya por allí empezamos a tener superiores e inferiores, ¿no? Son del primer mundo, pero no sería posible tratar de que los gobiernos de todos los países se preocuparan verdaderamente por su gente, por el pueblo, por desarrollar su país. Si el país se desarrolla, todos vamos a vivir mejor. Entonces, ¿por qué solo pensar en nosotros? ¿Por qué no ver el desarrollo en todo el país? Yo verdaderamente siento que voy de salida, pero cada día estoy más consciente y más triste por el mundo que le estoy dejando a mis descendientes, a mis nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, tataranietos, tataranietas. Se va a componer alguna vez el mundo, va a cambiar esa situación. ¿Cómo es posible en Estados Unidos, en un edificio donde el gobierno trabaja, el presidente, todos sus... ¿Cómo es posible que alguien pueda en un elevador poner la cruz Gamada y eso no es solo antisemitismo, es antihumanismo, es verdaderamente penoso lo que está pasando en el mundo. Judith, te estoy viendo en la pantalla. ¿Alguien quiere hablar? No te oigo. Eva quiere hablar. A ver. Pero rápido porque se acaba el tiempo. Si puedes abrir tu micrófono, Eva, por favor. Me entristece mucho lo que dices de la Cruz Gamada. Sin embargo, pues muchas veces hay manifestaciones
verbales que son en contra, pero que muchas veces la gente las dice por desconocimiento o finalmente porque no piensa que está agrediendo a los demás. Claro que una imagen es otra cosa, porque dicen que vale más una imagen que 1000 palabras, pero muchas veces oralmente la gente ofende o dice, y esto sí es importante, Maya, que lo consideres, y no piensan realmente que van a ofender a la otra persona o al otro grupo de personas. Ya me ha pasado que en algún salón algún alumno agrede a otro sin haber pensado que lo va a molestar y se arma toda una polémica alrededor de eso. Tratan de decirme que la gente no sabe que está difundiendo odio. Que bueno, no es que no sepan, es que, por ejemplo, puede haber algún comentario en un momento dado. Por ejemplo, un alumno dijo en un momento que los israelíes son los que principalmente atacan, y no es así, atacan y contraatacan. Entonces no es como lo dijo el alumno. Sin embargo, no creo que haya pensado. ¿Mande? Lo puedes aclarar tú. Sí, yo lo puedes aclarar. No se aclaró porque no queríamos hacer una polémica mayor, pero obviamente Israel no solo ataca y contraataca, sino los dos países, en una guerra los dos países por igual tienen la culpa, cada uno al 50%. Yo por eso, Eva, yo hablo de la humanidad. Yo siento que las guerras las hacen los gobiernos. No creo que ningún pueblo verdaderamente quiera hacer guerras. Es los gobiernos que quieren tener el poder. Y es contra eso que tenemos que luchar. La educación debe de estar dirigida al respeto mutuo. Yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. No somos idénticas, pero sí podemos elegir este camino o este camino. Y si yo elijo respetar a otros seres humanos, el otro ser humano puede elegir lo mismo. Y el día que el respeto mutuo sea más importante que el poder, ese día habremos logrado algo. Yo sé, son sueños de opio, ya lo sé. Es muy difícil cambiar a los humanos, pero es un hecho que cada uno de los, digamos, dirigentes, maestros, la gente que puede proporcionar mejores ejemplos, debería de dedicar mucho tiempo a eso. ¿Algún otro comentario? Sí, Esther quiere comentar algo, Maya. A ver. Adelante, Esther. ¿Es para mí? Sí. Sí. Mira, el teléfono es de mi nieta. Yo soy la señora Amelia Naftali. Ella es Esther Maya. Mira, Maya, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices. Sí nos damos cuenta que no hay gente superior. Sí nos damos cuenta que es nada más parte de nosotros bajar la cabeza ante Hashem, pero por algún motivo no lo hacemos. Ya estamos acostumbrados a eso y no sé por qué no lo hacemos. ¿Sí? Que tenemos que superarnos y no criticar a los demás y tratar, si está en nuestras manos, hacerles ver sus errores. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero claro que nos damos cuenta en el fondo que no somos superiores a nadie. Hashem nos hizo a todos iguales. Claro, como Yehudim tenemos una parte un poco superior, pero no por eso vamos a pisar a los demás.
Me encanta. Un momentito, permíteme que te interrumpa. Sí, claro. Estoy en completo desacuerdo de que nosotros, como Yehudim, somos superiores. De ninguna manera. No somos superiores en nada. Somos seres humanos como todos, con cosas buenas y cosas malas. Y no por ser judía, soy un poquito mejor que otro. No. Soy mejor o peor por cómo actúo, por cómo soy con otras personas. No por ser judía. De ninguna manera siento que en el judío hay un gramo de superioridad. De ninguna manera. No acepto eso. Mira, te voy a decir, tal vez no en el sentido que lo estoy explicando. Tenemos la posibilidad de sacar todo nuestro potencial, ese potencial que Hashem nos dio como Yehudim. Sí tenemos un poco de superioridad, que no lo sacamos muchas veces, qué lástima, y muchas veces hacemos lo contrario, que nos critiquen y todo. ¿Qué es peor? Si de veras yo fuera un gramito superior, sería yo mejor con los demás. De ninguna manera acepto que el hecho de nacer judía me hace ni un gramo superior, de ninguna manera. Y perdón, bueno, yo creo que son puntos de vista y es respetable lo que dices, seguro. A mí me molesta muchísimo que solo porque nací de una madre judía, eso me hace un poquito mejor que única. No es cierto. Lo único que me puede hacer no superior, pero mejor preparada, es mi educación. Bueno, pero no el hecho de nacer judía. Bueno, no. Desde luego hay diferentes opiniones y respeto la tuya, totalmente, pero yo así lo creo. Estamos un poco más cerca de Hashem. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque entre los judíos hay buenos y hay malos. Entre los judíos hay idiotas y hay inteligentes. Entre los judíos simplemente hay seres humanos. Y si de veras Hashem nos tuviera tan en cuenta, no nos hubiera dado todos los sufrimientos que nos ha dado. Nos ha tratado como al peor de sus hijos. Maya, creo que ahí no quiero hacer de esto una discusión. No, te voy a decir algo. Sí. Que el hecho de que hayamos tenido y seguimos teniendo tanto sufrimiento por ser Yehudim, eso nos lo hemos ganado, porque nosotros nos comprometimos con él en el Har Sinai, que íbamos a escuchar sus preceptos y a seguirlos. Al momento que no estamos siendo derechos con él, Hashem tampoco. ¿Dónde estaba Hashem en la Shoah? No pregunten, había muchos que ni sabían siquiera que eran Yehudim, alejados totalmente. Si una persona se aleja de la persona que lo creó, las consecuencias están al por mayor. Bueno, ¿y qué hacemos con todos los que no creen en Dios? ¿Por qué están vivos y viviendo bien? Pues ahí así Hashem tiene sus cuentas y muy probablemente todo lo van a pagar en el Olam Abba. ¡Ay, por favor! No quiero hacer de esto una discusión personal. No, si claro. lo vamos a hacer personal, vamos a hablar por teléfono tú y yo. Porque
verdaderamente estoy muy apenada de cómo se fue la conversación. No somos diferentes a los demás seres humanos. No, somos seres humanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Todos somos iguales. Nuestro comportamiento nos hace diferentes. Pero no es Dios, es nuestro comportamiento. Sí, también. Sería cuestión de analizar el asunto. Pero no por ser judíos somos en nada superiores, ni mejores, ni inferiores. Somos igual que todos los seres humanos. Eso es una cosa para mí indiscutible. Y si no me equivoco, hijos, ya me pasé, ya no me queda más que despedirme. Pido disculpas, yo sé, a mí este tema de lo que somos los humanos me irrita muchísimo, sobre todo cuando alguien me dice soy superior. Quiero despedirme de todos ustedes, darles las gracias por a todos los que participaron y espero verlos la semana que entra. Agut Chávez, Shabbat Shalom, Agut Tevov, una buena semana, Shavua Tov, y espero verlos a todos ustedes la semana que entra. Bueno, les damos las gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 en otra emisión más de Judaísmo Hoy con Maya Axel. Muchas gracias a todos. Gracias, Judith.